esperar en Dios. Si crees en Dios, Él está dispuesto a hacerlo por medio de su Espíritu. En la espera de Dios. Somos gente impaciente. Incluso queremos que Dios actúe siempre al ritmo que nosotros queremos, o cuando pensamos que es lo necesario para nuestra vida. Pero esto muestra realmente cuán poco conocemos de Dios. Realmente no conocemos el carácter de Él. Y por eso es que nos impacientamos e incluso creemos que Dios es algo así como el genio de la lámpara que está dispuesto a seguir nuestras indicaciones en cuanto nosotros lo hemos invocado. Pero Dios no es eso. Sin embargo, en tanto más conocemos de Dios, hemos de aprender más acerca de Él y de cómo Él está actuando. Entonces, cuando nosotros descubrimos, entre otras cosas, que si la salvación viene solamente de Dios, entonces también hemos de aprender a esperar en Él y en los modos de cómo Él quiere y cómo Él actúa. El Salmo 62:1 nos enseña esto. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El esperar pasa a ser entonces el único camino para llegar a la experiencia plena de la salvación, el único camino en realidad de conocer a Dios como el Dios de toda nuestra salvación. Todo lo que la Iglesia y sus miembros necesitamos para la manifestación entonces del gran poder de Dios en el mundo es regresar al proyecto donde nosotros mismos fuimos tomados. Y esto implica aprender a reconocer cuál es nuestro propio lugar en este universo. Y que se trata simple y llanamente de ese lugar de una dependencia absoluta e incesante de Dios. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir estando impacientes. Mientras no estemos dependiendo completamente de Dios, vamos a tratar de seguirlo resolviendo por cuenta propia y en más de una ocasión finalmente sentir frustrados de intentar y no lograr aquello por lo cual estamos trabajando. Entonces, cuando aprendo cuál es el carácter de Dios, aprendo que yo soy el que tiene que esperar, yo soy el que depende de Él y que Dios va a actuar en donde Él considere suficientemente adecuado para mi propia vida. Entonces yo aprendo simple y llanamente a descansar en la presencia. Pero ¿por qué necesitamos esperar? Dios como creador formó al hombre para que fuera un vaso en el cual él pudiera manifestar su gloria y su poder. Entonces tenemos dos respuestas aquí. Esperamos por un lado porque Él es el creador y porque Él es el que va a hacer las cosas y porque Él decide. Ahora, la necesidad profunda de esperar halla precisamente en eso, en entender la naturaleza de Dios y de entender la naturaleza también de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque el hombre había de tener el gozo de recibirlo todo y de recibir en ese sentido la plenitud de las bendiciones de Dios. Cuando tuvo lugar la caída, el ser pasó a ser un ser dependiente. Nosotros dependemos de Él y dependemos de Dios de forma absoluta. Los creyentes tenemos que aprender a conocer nuestra verdadera relación con Dios y que he mencionado brevemente. Se trata de tener dependencia de Él. Sin embargo, la realidad es que no tenemos un sentido de dependencia de Dios. En más de una ocasión tratamos simplemente de resolver las cosas de modo propio. Es más, en la mayor parte de las ocasiones nosotros resolvemos de modo propio. Claro, probablemente invoquemos una brevísima oración y particularmente cuando estamos en problemas es cuando entonces sí recurrimos y tratamos de buscar la dirección de Dios. Pero lo que ocurre es que hemos creído que nosotros somos quienes podemos y quienes hacemos las cosas. Sin embargo, hemos de aprender también a abandonarnos a la gracia de Dios. Ahora, esto de abandonarnos a la gracia de Dios no es una actitud indolente y simplemente decir, bueno, Dios lo va a hacer, sino que desde lo profundo de la espiritualidad se trata de reconocer que Él es Dios y que Él es el que lo va a hacer y que no somos nosotros quien realiza las cosas.
Cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida y en nuestra mente, en las acciones individuales o personales, todas de ellas tienen que ver con las manifestaciones de Dios. El siguiente texto, estoy seguro que nos va a ayudar a reconocer a Dios y así también asumir nuestras propias responsabilidades. Cuando nosotros decimos que Dios solamente está callada mi alma y que de Él viene nuestra salvación, nosotros también estamos tratando de decir lo siguiente. Dios no se cansa nunca de cuidar de la vida de sus hijos. Dios nunca se cansa de fortalecerles para que cumplan cada uno de ellos con sus propósitos. Y número 3, la salvación plena solo puede venir de Dios e implica no solo el habernos hecho hijos, sino el que también lleguemos a la presencia suya. Entonces, realmente todo el concepto viene de este texto, de esta misma idea. Si incluso pudiéramos leer el siguiente versículo, Salmo 62, 2, verso 2, él dice, Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Una persona que aprende a descansar en Dios puede aprender y saber que todo lo que Dios hace habrá de redundar en bendición para su propia vida. Tu salvación esperé, oh Jehová. Salmo 49, 18. Una declaración que claramente contrasta con la actitud que a veces llegamos a tener. Cuando lo que hacemos es impulsado por lo que nosotros consideramos bueno, cuando seguimos nuestros propios consejos, e incluso después de hacerlo todo por cuenta propia, de pronto incluso decimos, bueno, es que fue la voluntad de Dios. Incluso lamentablemente, pero hay ocasiones en las que incluso habiendo equivocado de pronto tratamos de responsabilizar a Dios hasta por nuestras malas decisiones y decimos, bueno, es que podemos seguir también un consejo de sabios y esperar también en esto una bendición. Esperar en Dios es nuestra mayor esperanza, pero también implica una bendición, pues no tenemos que lograrlo solos. Esa es una enorme bendición. Vea este texto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es esperar en Él, pero también es toda una bendición porque implica que no necesito hacerlo por cuenta propia, que no voy a emprender todo este trabajo con mis fuerzas y con mis capacidades, que de una o de otra manera yo sé que son limitadas. Aprender a conocer y a descansar en lo que Dios es capaz de hacer y que Él es suficiente para poder realizar todas las cosas que habrán de traer bendición para mi propia vida. Ahora, cada uno de los momentos de nuestra salvación es obra de Dios. No solamente es el acto redentivo de habernos llamado en Cristo Jesús. Realmente la obra completa de la salvación implicó en cada uno de los pasos un proyecto de Dios. Ahora, quiero que veas esto. Él nos eligió, nos hizo sus hijos, nos dio fe, nos dio promesas, nos sostiene. En cada uno de estos pasos, podríamos haber citado probablemente Romanos capítulo 8, en cada uno de estos pasos, Dios lo hizo. Cada uno de esos espacios implicó la obra de Dios. Entonces, si en algo tenemos que hacer nosotros, es aprender a dejarnos bendecirnos por Dios. Hay un texto de Segunda de Crónicas, verso 20, 17, que lo dice de una forma preciosa. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Un momento en el que dices, no tengo ni siquiera que pelear. Es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que va a actuar en nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a descansar y permitir que este Dios de bendición que nos eligió, que nos hizo suyos y que nos sostiene, que ese Dios también en este momento habrá de actuar para salvación y bendición nuestra.
Probemos entonces y veamos que en verdad Dios es capaz de cumplir todo lo que promete. Un texto que comúnmente utilizamos para solamente el contexto de la ofrenda, pero que deberíamos de valorarlo en sentidos mucho más amplios, es el texto de Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esta actitud de Dios: prueba y vas a descubrir que Dios es capaz de hacerlo y que Dios es capaz de bendecirnos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por supuesto que Dios es capaz de bendecirnos de formas que ni siquiera hemos imaginado. Ahora, toda la creación realmente depende de Dios. No solamente somos nosotros como creyentes. Por eso el libro de los Salmos, hablando de toda la creación, porque Dios es quien tiene el poder no solamente para hacer, decidir, sino para sustentar a toda la creación. Y toda la creación misma también tiene que estar esperando en Dios. Por eso lo expresa así el salmista: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abren tu mano y se sacian de bien. El mismo Dios que nos creó, ese mismo Dios también nos habrá de sustentar. Probablemente en este entorno podríamos recordar las palabras que con sabiduría Jesús dirigió a sus discípulos, diciéndoles así: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Piénsalo. Toda la creación depende de Dios y la creación continúa por la providencia de Dios. Podemos depender de Dios, porque si Dios tiene cuidado incluso de esas avecillas, como dijo Jesús, sin duda también cuidará de ti. Pero ¿qué plan tiene de Dios? ¿Qué plan tiene Dios? ¿Por qué estamos nosotros esperando? Ahora, todo esto tiene que ver con todo un proyecto de Dios, un proyecto amplio. Tiene que ver con restaurarnos a nuestro destino original. Es decir, Dios está recreando en nosotros, y la obra que Él está haciendo para modificar, para transformar nuestro carácter, darnos la salvación y modificar las formas de vida, tiene que ver con restaurarme al proyecto original de Dios. Restaurarnos también a nuestro más alto nivel de nobleza, incluso restaurarnos a nuestro verdadero lugar y gloria como criaturas dependientes de un Dios todo y poderoso. En las palabras de Jesús, que quizás nos pueden alentar en este sentido, Jesús le dice a sus discípulos, justo al final del ministerio terrenal de Jesús, se acerca a él y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando podemos recordar que Dios es el Todopoderoso, sin duda también nosotros aprendemos a descansar en el poder y en sus capacidades. Ahora, el depender de Dios no afecta tampoco nuestras libertades humanas, porque no hay nada más noble y más bienaventurado en el ejercicio de nuestro libre albedrío o voluntad que el usarla para esperar en Dios, porque esa es la voluntad suya. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, entonces realmente nosotros estamos poniendo en práctica la razón por la cual Dios me dio el libre albedrío. Al contrario, estaríamos usando justo para lo que el Señor nos lo dio. Entonces, Dios nos hizo libres para que nosotros estemos sujetos a Él. Primera de Pedro dice así: como libres, pero no como para tener libertad como pretexto, sino que la usamos, dice Pedro, como siervos de Dios, porque estamos en la espera y en la confianza de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, el papel que a nosotros nos toca es seguir sus instrucciones. Por eso, en el libro de los Salmos, dice de esta forma: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Por supuesto, Dios habla,
Y Dios está hablándonos constantemente en las Escrituras. El papel que a nosotros nos corresponde es escuchar, leer y poner en práctica el consejo de Dios que está presente en las Escrituras. Es una bendición que nosotros estemos ahí y que Él nos enseñe las sendas por las que nosotros tenemos que transitar. Cuando Dios nos enseña las sendas, el camino, las instrucciones son claras, ya se encuentran en la palabra revelada, no son redundantes, no son difíciles de entender. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos está claro y forma de es un mensaje específico, pero hace falta más bien la disposición de nuestras propias vidas para seguirlas y practicarlas. Si puedo decirlo en una sola frase, es permitir que el Espíritu de Dios ilumine nuestra vida, porque la captación recta de esa verdad espiritual y la aplicación apropiada a mi persona y a mis circunstancias particulares necesita también de la instrucción divina. Entonces, permitamos que Dios nos ilumine, que Dios guíe mi mente, que Dios guíe mi corazón, que Dios guíe entonces mis acciones. Nuestro Padre está interesado en nosotros y desea tener toda nuestra vida bajo su voluntad y amor. Y Él está dispuesto a hacerse cargo personalmente de nuestra guía. Entonces esperemos